Una de las cosas que a veces se nos complican un poquito entender y darle sentido, hermanos, es el tiempo que pasamos en la escuela. ¿Cuántos años pasamos de nuestra vida en la escuela? Si pensamos en una carrera universitaria de 4 años, empecemos desde el kinder, 3 años, más 6 de la primaria, 9, más 3 de la secundaria, 12, más 3 del bachillerato, 15, más 4 de la carrera, 19. 19 años de nuestra vida nos la pasamos estudiando. Algunos, el Señor les dio la facilidad de poder aprender todo lo que enseñaban los maestros rápido. Y no solamente aprenderlo, sino entenderlo. Y a la hora de la presentación de los exámenes no necesitaban estudiar bastante. Hubo quienes les costaba mucho trabajo y tenían que estar estudie para poder presentar y pasar los exámenes. Y a veces uno dice, tantos años estudiando. Y lo más triste en nuestra actualidad es que muchos se pasan esos años mínimo, porque si pensamos en la carrera de medicina, y ahorita que estoy viendo a Martín, pues son todavía muchos años más, ¿sí? Porque no es de 4 años la carrera de medicina, sino son más años, pero pensemos lo normal, 19 años. Y a veces ni siquiera trabajan en lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque no hay opciones de trabajo, porque, bueno, muchos factores. Y entonces muchos terminan frustrados porque no están ejerciendo la carrera que pensaban llevar a cabo. Y esto, hermanos, es muy similar a lo que nos pasa en la vida cristiana. ¿Cuántos creyentes en Jesucristo están frustrados porque las cosas no han salido como ellos han querido? Uno quisiera que siempre estuvieran bien las cosas, que no hubiera ninguna dificultad, que no hubiera ningún problema, inclusive pensamos que como ya Jesucristo está a nuestro lado y como Él nos amó y nos dio la salvación, pues ahora ya nada nos debería de pasar, nada malo sobre todo nos debería de pasar. Pero la realidad de las cosas es que es todo lo contrario. Todo lo contrario. Inclusive hemos escuchado el testimonio de gente que recibió el Evangelio, que recibieron a Jesucristo, y esto entrecomillado porque ahí está la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que dice que una semilla cayó en el camino? Vinieron los pájaros y se la comieron y ya dejó de existir. Otra semilla cayó entre las piedras y brotó tantito, pero como no tenía la raíz bien puesta sobre algo, entonces terminó muriéndose. Otra cayó entre los espinos, donde sí empezó a crecer, pero los espinos la ahogaron y se acabó. Y la última semilla fue la que cayó en tierra fértil y dio el producto a 100%. Y analizando esa parábola, muchos están en el punto de caer entre espinos. ¿Por qué? Porque reciben el Evangelio y sí, muy emocionados a lo mejor están aquí, ¡ay sí! Ya entendí lo que es el mensaje de salvación y bien emocionados, pero empiezan a venirle un problema y otro problema y otro problema y otro problema, ¿y dónde terminan? Alejándose del Señor. Inclusive hemos escuchado de gente que dice, no, pues, estar ahí con los cristianos pues es terrible, mejor me regreso a donde yo estaba porque allá no tenía ningún problema. Y sí, es cierto. Porque hay que recordar, hermanos, y eso es algo que encontramos en la Escritura. ¿Por quién se va a interesar el Señor, hermanos? ¿Por el incrédulo o por sus hijos? Por sus hijos, entonces le da más atención a sus hijos. Y el incrédulo, pues ya sabe el Señor lo que va a pasar con ellos. Pero en la cuestión nuestra, hermanos, y me llama la atención la correlación de lo que es la lectura de la carta a los Hebreos. Ahora, en el capítulo número 11, nos está hablando, se titula Los héroes de la fe. Y nos va a plantear aquellos personajes que por la fe obtuvieron la recompensa de nuestro Señor. Ahorita leímos toda una sección de Abraham, por eso era largo a comparación de la semana pasada, que fueron 8 versículos, ahora fueron más versículos, pero fue todo el bloque de Abraham. Luego viene Isaac, Jacob y todos los demás. Pero al final, antes de terminar ese capítulo número 11, dice el autor de esta carta que hubo muchos que sufrieron, inclusive una muerte trágica, violenta,
pero al final de cuentas ellos salieron adelante. Y les decía que entonces nuestra vida cristiana parecería como si hubiéramos estado nosotros en la escuela. No todos pasaron esa experiencia, pero, bueno, algunos ya no nos acordamos. El primer día de clases en la escuela. Algunos estuvimos en el kinder, otros no, pero el primer día de clases en la escuela. Para algunos niños fue terrible ese primer día. ¿Por qué? Porque era separarlos de su hogar, de un lugar seguro, y llevarlos a un lugar desconocido. Claro, aquí hay algo interesante, hermanos, que sucede sobre todo con nuestros hijos que crecen en el Evangelio, porque ellos están acostumbrados a relacionarse con otros niños. Ajá. O sea, hay esa dinámica. Entonces llegaron a una escuela, no les cuesta tanto trabajo. Creo que a veces llora uno más cuando los fue a dejar a la escuela que lo que ellos lloraran. A nosotros ya Isaí nos decía, ya, aquí váyanse y al rato regresen. Ajá. ¿Por qué? Porque era normal para ellos convivir con niños. Pero bueno, a pesar de eso, hermanos, entonces, si en la escuela pasamos mucho tiempo estudiando, como dicen por ahí popularmente, nos quemamos las pestañas, ¿sí? Nos salieron ojeras de tanto que estuvimos estudiando, y al final de cuentas hay una recompensa. Porque, ¿qué sintieron el día que recibieron su título profesional? La plena satisfacción de haber cumplido con todos esos años de estudio, de desveladas, de estar a veces absteniéndose de muchas cosas porque había que entregar trabajos, había que entregar proyectos, había que preparar las exposiciones y bueno, todo esto que al final de cuentas tiene un final, digámoslo así, muy romántico, tuvo un final feliz. Pues hermanos, la vida cristiana, entonces les decía, también es una escuela. Dice el versículo 66, enséñame buen sentido y sabiduría, pero dice, enséñame. El salmista está viendo a Dios aquí como un maestro, pero lo primero que señala es, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Es decir, el salmista no deja de reconocer que Dios bendice, que lo ha bendecido a él de manera específica, porque está hablando de él. La bendición de Dios ha sido total y completa sobre él, a pesar de todo lo que ha pasado David, que en este caso es el que escribe este salmo. A David no le fue bien totalmente en su vida. David también tuvo sus altibajos, momentos en el que estaba hasta arriba, pero también en el que estaba hasta abajo. Momentos inclusive donde tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado, sobre todo ese pecado que más se resalta en la escritura, que es el de adulterio. Y lo hemos comentado. No fue solamente el pecado de adulterio, sino el otro día estábamos haciendo un análisis de ese pasaje y llegamos a encontrar 14 pecados, ¿verdad? 14 pecados que David comete con el adulterio de Betsabé. Las consecuencias no solamente fue la muerte de su hijo producto de ese adulterio, sino hubo más consecuencias. La sublevación de sus hijos, el que violaran a su hija y bueno, varias cosas hubo como consecuencia de su pecado. Y David al final de cuentas reconoce que sí, y él mismo lo dice más adelante, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, pero ahorita vamos a llegar allá. Pero sabe que todo tiene una bendición. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en este sentido? Algo muy parecido. Romanos 8, 28 en adelante. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, etcétera, etcétera. Pero dice, todas las cosas ayudan a bien. Y entonces David reconoce la bendición de Dios. Y al final de cuentas, hermanos, en nuestra vida cristiana, pase lo que pase, tenemos que reconocer que Dios nos bendice, que la bendición de Dios está sobre nosotros. Y entonces ahora sí, versículo 66 dice, enséñame. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar el Señor, hermanos? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando Dios quiere enseñar algo, a quienes les enseña, no les va del todo bien en la vida. Pensemos en el mismo Abraham que fue el amigo de Dios. ¿Cómo le fue a Abraham en su vida? No siempre le fue bien. ¿Se acuerdan cuando llegó a Egipto? ¿Qué pasó en Egipto, hermanos? Estuvo a punto de que lo matara Faraón. ¿Por qué? Por mentir, exactamente, mintió sobre su esposa. Le dijo, ¿sabes qué? No digas que eres mi esposa. ¿Por qué? Porque me van a querer matar para quedarse contigo. Entonces,
tiene que salir huyendo prácticamente. Más adelante, ya cuando tiene a su hijo Isaac, Dios le hace un pedido un poquito extraño. Entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Se imaginan, hermanos, lo que representó para Abraham en términos de la humanidad ese mandato de entrégame a tu hijo en sacrificio? No era como el caso de Ana, donde Ana entregó a Samuel al Señor. Sí, pero ella lo entregó para que viviera y estuviera con Elí, en este caso el sacerdote. Y tenía la esperanza de que cada año lo iba a ver y lo iba a ver. Acá no, acá era quitarle la vida a Isaac. Entonces, no le fue del todo bien en esas situaciones. Pensemos en José. Dios tenía un propósito para José, lo sabemos. ¿Cuál era el propósito de Dios para José? El que su pueblo fuera bendecido después de algunos años más adelante, donde se iba a venir primero una abundancia en cuestión alimentaria y después una escasez total. Entonces Dios fue preparando a José y lo llevó por un camino difícil. Lo quisieron matar sus hermanos. Después medio lo salvó Rubén, pero terminaron vendiéndolo a unos mercaderes, que igual lo vendieron allá en Egipto con Faraón. Allá en Faraón sufre el acoso de Potifera y va a dar a la cárcel. No se nos dice cuánto tiempo pasó en la cárcel, pero ha de haber sido un buen tiempo, porque, o sea, la acusación era nada más y nada menos que de la esposa de Faraón. Y seguramente utilizó todas sus influencias para que el castigo fuera severo. Pero aún así, ahí está. Y total que José termina salvando a su pueblo. Entonces, dos casos donde se da una situación complicada. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere mostrar algo, ese es el método de Dios, hermanos. El que nosotros estemos en una vida complicada. Pero vean lo que dice la segunda parte de este versículo 66. Bueno, primero dice, enséñame buen sentido y sabiduría. ¿Para qué? Para reconocer que todas las cosas que tú me des, Señor, van a ser de bendición para mí. Que no hay nada de maldición, claro, a menos que yo desobedezca, porque en Deuteronomio sí se dice, hay bendiciones para la obediencia, así como maldiciones para la desobediencia. Pero en términos generales, Dios bendice. Y dice, porque tus mandamientos he creído. Y aquí es donde está el primer punto medular de este pasaje, hermanos. ¿Realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Creemos que el mensaje contenido en la Biblia es el suficiente y necesario para que yo me desarrolle como su hijo? ¿O medio le creemos? ¿O solamente creemos en aquellas cosas que nos convienen y en las que no creemos? No, dice ahí, tus mandamientos he creído. David sabía que Dios iba a cumplir su voluntad y lo iba a hacer con creces. Y empieza entonces el relato de lo que David había pasado. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, antes de estar en una relación contigo, yo hacía lo que quería, pero andaba por otros lados. ¿Se acuerdan a qué se dedicaba David? Era pastor, cuidaba el rebaño de su papá. Bueno, uno diría, ¿pero qué tiene que ver que anduviera? Estaba haciendo su trabajo. Sí, pero hay que recordar que Dios escoge desde antes de la fundación del mundo. Y David ya había sido escogido para ser el rey de Israel, pero llegó el momento en que Dios lo saca de ese ambiente en el que se encontraba y lo trae para que pudiera servirle. Y en ese sentido, entonces, dice David, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y aún pudiéramos pensar, hermanos, que ya siendo rey, ¿por qué comete David el adulterio? ¿Por qué lo comete? Rápidamente, pasaron dos cosas. Una, no estaba al frente del ejército en la batalla. El rey tenía que estar al frente del ejército y él no estaba. Mandó a su ejército a pelear, ¿sí? Una irresponsabilidad de él como rey. Fíjense, ahí hay un pecado, la irresponsabilidad. Bueno, ¿qué estaba haciendo David ese día? Descansando. Sobre todo dice que hacía mucho calor y estaba en la terraza de su palacio, refrescándose cuando ve a la mujer, ¿sí? Cosas que no tenía que hacer y se descarría, ¿sí? Se descarría David y Dios lo tuvo que humillar. Y aún en medio de esa humillación,
dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Nuevamente vuelve, enséñame. Fíjense primero, enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame tus estatutos. Perdón, enséñame qué es lo que quieres de mí. Bueno eres tú y bienhechor, dice aquí David. Y eso lo va a ver en su palabra. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Y empieza. Y aquí es donde viene, hermanos, lo que sería el análisis del título del mensaje, la escuela de la aflicción. ¿Qué es lo que nos va a enseñar el Señor? Nos va a enseñar que en medio de los sufrimientos que nosotros lleguemos a pasar, Él está con nosotros. Y yo tengo, como dice ahí, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo tu corazón tus mandamientos. Es decir, pase lo que pase, yo me mantendré firme en lo que creo. Y aquí es donde viene este punto, hermanos. ¿Qué es lo que realmente creemos? ¿Cómo está el asunto de nuestra fe? Nuestra fe nos lleva a esa capacidad de soportar todo lo que venga. El apóstol Pablo decía que la fe produce prueba, y la prueba, paciencia, y la paciencia, esperanza. No está diciendo que va a haber soluciones mágicas a todos nuestros problemas. Al contrario. Es más, el mismo Señor Jesús nos advirtió acerca de eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y ese confiad significa crean que yo voy a estar con ustedes. Entonces, hermanos, debemos entender que Dios nos va a mostrar a través del sufrimiento que nosotros debemos depender completamente de Él. Que no nos debemos quejar cuando las cosas no vayan bien. Al contrario, tenemos que darle gracias a Dios. ¿No dice la Escritura que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo? Y normalmente le damos gracias por las cosas buenas, pero ¿le damos gracias por las cosas malas que vivimos, hermanos? Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque detrás del sufrimiento viene la bendición. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Fíjense, es decir, su corazón se llenó de maldad, de tanta maldad que los llevó a actuar en contra mía. Hubo un enemigo de David muy importante, Saúl. ¿Cuánto tiempo no estuvo Saúl persiguiendo a David? Mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, como dice aquí, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Si ustedes leen el Salmo 46.1, no sabemos ese versículo 46.1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero luego empieza a decir, aunque un ejército acampe en contra de mí, yo estaré confiado. Aunque las cosas parezcan malas y parezcan que van de mal en peor, nos tenemos que regocijar en el Señor. Y esto es algo, hermanos, que muchas veces no estamos acostumbrados a hacer. No porque digamos, ay, sí, tengo que sufrir y voy a sufrir, no. Sino hay que recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando Dios ve que yo no estoy haciendo lo que me corresponde, entonces viene y trae la prueba. ¿Quién es el mayor ejemplo de las pruebas en la Biblia, hermanos? Job. Job pierde todas sus posesiones, todas sus propiedades, se le mueren todos sus hijos. Y sí, Job estuvo a punto de caer, porque en algún momento dado, ante las presiones que recibió de su esposa fue la más quisquillosa y le dijo, maldice a Dios y muérete. Sus amigos, sus 3 amigos llegaron y le dijeron, oye, pues algún pecado habrás cometido por ahí que Dios te castigó de esa manera. Y en vez de consolarlo, de fortalecerlo, de darle palabras de esperanza, lo sumieron a tal grado que sí maldijo el día en que había nacido. No a Dios, sino el día que había nacido. Pero se repone porque Dios le dice, a ver, Job, a ver. Ya hablaste, ya te hablaron, ya te quejaste. Yo no he dicho nada, ahora voy a hablar. Y con la primera pregunta lo desarma. ¿Se acuerdan de la primera pregunta que le hace Dios a Job?
¿Dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? No eras nada, no eras nadie, no tenías absolutamente nada. Y es clave, hermanos, en el libro de Job, toda la historia de su vida, porque yo lo he considerado de esta manera. Hay 3 frases que resaltan en el libro de Job. La primera frase: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La segunda frase está allá en el capítulo 19 cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Y la tercera frase está al final del libro y Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esta es importantísimo, hermanos. Esta frase es importantísima. ¿Por qué? Porque resume todo lo que debe ser nuestra experiencia como creyentes en Jesucristo. Y aquí nos tendríamos que preguntar: ¿habremos visto ya la obra portentosa de Dios en nuestras vidas? ¿O todavía Dios tendrá reservado algo para nosotros, pero así espectacular y grandioso? A veces yo me lo he preguntado y digo: ¿qué tendrá todavía Dios para mí? Y Dios nos ha dado, no solamente a mí, sino como familia, nos ha dado bendiciones que no esperábamos, ¿sí? Pero también nos ha hecho pasar por situaciones difíciles y complicadas. Dos veces, por ejemplo, yo estuve no al borde de bueno, podemos decir al borde de la muerte, pero no porque yo haya tenido una enfermedad. Las dos situaciones sí tienen que ver con accidentes. Y a veces digo: ¿cómo es posible que Dios me haya dejado con vida? En una de esas, estábamos en Zitácuaro, por cierto, de vacaciones en casa de mis tíos. Mis tíos viven, bueno, ya no viven mis tíos, pero en aquellos entonces vivían en la orilla de la carretera. Si ustedes conocen Zitácuaro, enfrente de la secundaria técnica 49, ahí viven mis tíos. Pero en aquellos entonces la avenida no está como ahorita está bien grande y con camellón en medio. No, era la carretera. Y no había libramiento, entonces era una curva para poder entrar a la ciudad. Y un día en esas vacaciones, yo tenía 9 años, 9, 10 años más o menos. A las 3 de la mañana se metió un autobús a la casa del vecino y a la casa de ahí de mis tíos. Se durmió el chofer y se metió. Yo era el primero que estaba por donde entró el autobús a la casa de mis tíos. Yo recibí el primer golpe. Cuando desperté, porque fue en la mañana, fue a las 3 de la mañana, yo estaba en la parte de abajo del autobús entre 2 fierros que hacían una cruz. Ahí me desperté, ahí estaba yo. Un primo que estaba, porque éramos como cuatro muchachos ahí, mi primo que estaba hasta la otra orilla, él falleció. Y yo decía: ¿cómo es posible que si yo recibí el primer golpe, mi primo es el que haya fallecido? ¿Cómo? ¿Cómo? No me explico todavía más que el responder que fue la voluntad de Dios. No hay más. Fue la voluntad de Dios. Y Dios utiliza entonces todos los medios, sobre todo por lo que dice aquí David: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Y a veces necesitamos sufrir, hermanos, en carne propia las consecuencias de nuestro pecado, porque no nos basta con ver a otros que pecan y sufren las consecuencias de su pecado. No, tenemos nosotros que pasar para poder entender que Dios nos ama y que a pesar de todas las circunstancias, Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso David termina diciendo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor es estar contigo. ¿Se acuerdan? Hay otra idea que es muy similar a esta, que a veces algunos hermanos se la toman muy literal. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y dice: pues yo con que esté un día ya, con eso me conformo. No, lo que el salmista dice es: mi anhelo es estar en la casa de Dios y no fuera de ella. O sea, yo quiero estar en la casa de mi Señor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que venga lo que venga, sea bueno o sea malo, Dios nos va a bendecir. Y que en esta vida, que es una escuela, tenemos que aprender que no siempre nos va a ir bien. Tenemos que aprender que va a haber momentos de aflicción, momentos difíciles, momentos complicados.
Pero recordemos que el Señor está utilizando esos momentos para fortalecer nuestra fe en Él, nuestra seguridad y nuestra confianza, para que al final podamos decir, Señor, te creo. Creo en tu palabra, creo en lo que tú me dices y te alabo y glorifico tu nombre. Que el Señor nos bendiga.